Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Jonás capítulo 1 en su Biblia. Jonás capítulo 1, casi al final del Antiguo Testamento. Jonás capítulo 1. Gracias a los hermanos que están conectados también. Arrancamos hoy un estudio de este pequeño libro de Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1. En la Biblia hay libros proféticos, ¿sí? Libros que registran profecía. Los libros proféticos de la Biblia se enfocan en el mensaje profético que Dios quiere comunicar, excepto el libro de Jonás. Así es que hay una particularidad con Jonás que los otros libros proféticos no enfatizan. Los libros proféticos enfatizan ese mensaje profético. Jonás se trata más bien de una persona, de Jonás. Ese personaje es autobiográfico y obviamente al observar a la persona de Jonás con sus fallas, sus errores, sus malas decisiones, sus pecados, su deficiencia en su carácter, de todo ese personaje llamado Jonás, emerge lo más importante, que es la profecía que Dios quiere comunicar a través de Jonás a los ninivitas que necesitan arrepentirse. Cuando nosotros queremos ver la estructura del libro de Jonás, debemos observar que el género literario de Jonás es distinto a lo que nosotros en su mayoría encontramos en el Nuevo Testamento. El 43% de la Biblia es narrativa, es prosa, es narrativa, son historias. Y Jonás es una de esas historias. Está compuesta por 4 capítulos, 48 versículos. Y este hombre Jonás, un judío, patriota al extremo, que no se relaciona con gente que no sea judía y sea estricta en el cumplimiento de toda su cultura y costumbres. Esta aventura, esta narración, le va a llevar a Jonás a enfrentar algunos de los problemas más grandes de carácter que él posee. Y empieza en el capítulo 1 teniendo que compartir con gente que comúnmente él no compartiría, marineros, idólatras, en un barco. El capítulo 2 nos habla de una oración. Y lo significativo es que mientras capítulo 1, 3 y 4 son narrativa, capítulo 2 es un poema. Y lo interesante es que ese poema es dicho por Jonás desde el vientre de un pez. En el capítulo 3 nuevamente este hombre tiene contacto con gente que normalmente no tendría contacto. Los enemigos del pueblo de Israel, los ninivitas. Y en capítulo 4 vuelve a hacer una oración en la narrativa donde le reclama a Dios por qué Él es tan bueno que incluso salva a los enemigos de Dios. Esa es la estructura básica de Jonás. Una historia, una narrativa. Luego tenemos en los 3 primeros versículos detalles en cuanto a este personaje llamado Jonás. Y el texto bíblico dice:
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás significa paloma. Jonás es hijo de Amitai. Ahí en el verso 1 lo dice. Jonás es un judío. Verso 9 lo dice. Jonás es un profeta de Dios. Segundo de Reyes 14:25 lo dice. Jonás nace en Gat-Efer, según Josué 19:10 y 13. Gat-Efer es una pequeña población de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Zabulón. Así es que tenemos algunos detalles de este personaje principal aquí en esta historia. ¿Cómo eran los días en la vida de Jonás? Entender el contexto histórico, entender cómo eran los días en la vida de Jonás y en su trabajo como profeta, nos ayudará a tener una mejor comprensión de esta pequeña narrativa, de este pequeño libro de Jonás. Para poder comprender el contexto histórico, nos apoyamos en lo que la Biblia dice, y allí usted tiene las citas, y vamos a leer Segundo de Reyes ahí en la pantalla, donde dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo. Observe quién está aquí: Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que había pertenecido a Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Aquí tenemos el contexto histórico. Jonás es un profeta de Dios que vive en un tiempo donde Jeroboam, hijo de Joás, es un pésimo rey. Y no van a tener que aguantarle 4 años, van a tener que aguantarle 41 años. Es un pésimo rey. Y en ese escenario es donde trabaja, es donde ministra, es donde sirve Jonás. No se nos dice los pecados que este hombre, Jeroboam, hijo de Joás, está llevando a cabo. Lo que el texto nos acaba de decir es que Jeroboam, hijo de Joás, copia los pecados de su tocayo, también se llama Jeroboam,
pero este Jeroboam es hijo de Nabat. Este Jeroboam, hijo de Joás, copia los pecados de su tocayo que vivió años antes. Así es que comprender qué tipo de pecados este gobernante está copiando nos va a ayudar a mejorar nuestro entendimiento de cuál es la situación en la que se encuentra Jonás y el relato de su libro. Para poder observar los pecados de este Jeroboam, debemos ir a las citas donde ahí en sus apuntes usted los tiene. Para poder resumir lo que está sucediendo, este Jeroboam empieza su vida siendo un ayudante del rey de Salomón, del rey Salomón, allí en Primero de Reyes 11, 26 al 28. Es un ayudante del rey. Salomón es el que está gobernando. Jeroboam es un ayudante. Y es tan buen ayudante que empieza a crecer. Pero en un momento dado, él ya no está satisfecho con ser ayudante del rey. Y allá en Primero de Reyes se nos muestra cómo empieza a levantarse el deseo de pasar de ayudante del rey a ser una persona que le saque al rey de su reinado y sea Jeroboam el que gobierna. El profeta llega y habla con Jeroboam y dice: esto va a pasar. El reino compuesto por 12 tribus va a dividirse, pero por amor a David no voy a hacer esa división en los días de Salomón. Así es que después de Salomón va a haber una ruptura del reino. 12 tribus van a ser gobernadas por este Jeroboam y 2 tribus quedarán a cargo de Roboam. El traidor se convierte en rey. Este rey, este nuevo rey, Jeroboam, hijo de Nabat, empieza a desarrollar cierto estilo de vida pecaminoso. Y para que las 10 tribus de Israel no tengan que ir a Jerusalén a adorar a Dios, Jerusalén era el sitio de adoración y los sacerdotes que Dios ha establecido estaban allí para ayudar con la adoración y con los sacrificios. A Jeroboam se le ocurre la brillante y pecaminosa idea de construir 2 estatuas, 2 becerros, y coloca el uno en Betel y coloca el otro en Dan, y hace que las 10 tribus de Israel vayan o a Belén o a Dan, sitios mucho más cercanos que hacerse un viaje a Jerusalén, y que empiecen a adorar a Dios en esos sitios. Este pecado de idolatría empieza a ser un pecado que no afecta solo a Jeroboam, sino a las 10 tribus. Este pecado se afianza cuando Jeroboam toma la decisión de levantar sacerdotes que ayuden a las 10 tribus a adorar a estos 2 becerros. Pero estos nuevos sacerdotes no van a salir de la tribu de Leví. Van a salir de cualquier lugar. Así es que lo que Jeroboam en verdad está haciendo es estableciendo un nuevo sistema de adoración, un nuevo lugar, ídolos y todo un sistema de sacerdotes que no pertenecen a la tribu de Leví, para que las 10 tribus puedan adorar a Dios. Él establece un nuevo sistema, un sistema pecaminoso, porque Dios ha dicho con exactitud dónde, cómo y a través de quiénes los sacerdotes que pertenecen a la tribu de Leví debían guiar al pueblo a una adoración
con el sistema establecido por Dios. Jeroboam establece un nuevo sistema, un sistema idolátrico, un sistema contrario al que Dios ha establecido. Y este sistema llega a tener acogida en las naciones, en las 10 tribus de Israel. Y ese pecado empieza a pasar a los siguientes gobernantes, a los siguientes reyes, hasta que llegamos a Jeroboam, hijo de Joás, el 700 antes de Cristo, donde ministra Jonás. Y este Jeroboam, hijo de Joás, toma el mal ejemplo de su tocayo, Jeroboam, hijo de Nabat, y empieza a promover un sistema idolátrico y pecaminoso en este sitio. Así es la vida en el tiempo de Jonás. Una nación que ha dado la espalda a Dios. Una nación que vive en idolatría. Y un gobernante que promueve ese estilo de vida. En ese escenario pecaminoso que va a durar 41 años, Dios castiga a la nación de Israel. Y la forma de castigar es permitir que por la parte del norte de Israel empiecen a entrar grupos armados de Asiria y empiecen a angustiar y empiecen a provocar a los israelitas que están allí. Y por eso el texto de Segundo de Reyes 14 hace referencia a esos límites de Israel allí en Amad hasta el mar Arabá. Porque es ese sitio donde los asirios están atacando como consecuencia del pecado de Israel. En esa vida desastrosa donde están consumidos, verso 26, por amarga aflicción, Dios tiene misericordia y usa al pecaminoso gobernante de turno, Jeroboam, hijo de Joás, para reconquistar esos territorios y que la nación pecaminosa de Israel tenga un poco de paz. Jonás sabe quién son los enemigos. ¿Saben quiénes están usurpando el territorio de Israel? Son los asirios, los enemigos de la nación de Israel. La capital de los asirios es Nínive. ¿Entiendes por qué Jonás no quiere ir a predicar a Nínive? ¿Por qué cuando Dios le manda, anda y ve a predicar a Nínive, la gran ciudad? Lo que Jonás hace, yo no voy a predicar a aquellos que por muchos años nos han atormentado y nos han hecho mal. ¿Cómo voy a predicarles a ellos, a nuestros enemigos? Así es que Jonás toma la decisión de levantarse, huir a Jope, sacar un tiquete de barco e irse rumbo a Tarsis. ¿Entiendes? Humanamente parece muy lógico cómo Dios manda a predicar su palabra a aquellos que están atormentando a la nación de Israel. Y en esa lógica de Jonás, él no está dispuesto a ser utilizado por Dios para hablar el mensaje a aquellos que son enemigos. Junto con
el libro de Jonás, te sugiero que leas Oseas y Amós. Porque estos dos personajes, estos dos profetas, Oseas y Amós, son contemporáneos de Jonás. Así es que al leer sus libros vamos a tener un mayor contexto histórico para saber algunos otros detalles de la situación en la que vive Jonás. Lo tremendo aquí es el hecho de que Dios, a través del mensaje que comunica a los ninivitas, quiere enseñar una lección a la nación de Israel. El mensaje de Dios va a llegar a los ninivitas, gente cruel y gente pecadora, pero esta gente que no pertenece al pueblo de Dios van a ser topados por la palabra de Dios, y los ninivitas van a llegar a arrepentirse. Y ese acto de arrepentimiento por parte de los ninivitas va a convertirse en una ilustración que Dios va a usar para hablar a la nación de Israel, a estos judíos en el tiempo de Jonás. ¿Cómo es posible que gente que no es judía, que son pecadores al extremo, cuando les comparto mi palabra, dice Dios, ellos llegan a arrepentirse? Y como ustedes, nación de Israel, continúan en su pecado, y envío profetas para que les hablen y para que ustedes se arrepientan, y ustedes no lo hacen. El ejemplo de Nínive llega a ser tal que no solo en la generación en la que vive Jonás es usado este ejemplo, sino que Mateo 12:42 nos dice que el propio Señor Jesucristo, en una de sus prédicas, él hace referencia a los ninivitas, gente pecadora al extremo. Pero ellos se arrepintieron, cosa que los judíos en el tiempo de Jesucristo no lo hacen. ¿Observas el símbolo de Nínive? Es tremendo cómo se lo usa como ilustración para confrontar a Israel y su falta de arrepentimiento. Y siglos después, Jesucristo va a utilizar el ejemplo, el arrepentimiento de Nínive, para mostrar la misma terquedad y el mismo corazón endurecido de los judíos en el tiempo de Jesucristo. El verso 2 nos muestra quiénes son los destinatarios, quienes van a recibir la profecía que va a compartir Jonás. Y el texto dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta ciudad, los Nínive, se le califica con dos características aquí. La primera es una gran ciudad, y la segunda es que su maldad delante de Dios es grande. Son pecadores al extremo, y la historia bíblica y la historia secular de ese tiempo nos muestra cuán pecadores eran estas personas. Cuando la Biblia dice que su maldad había subido, era grande delante de Dios, era grande delante de Dios.
Y cuando la Biblia nos dice que era una gran ciudad, Antiguo Testamento escrito en hebreo, el hebreo dice la gran, la ciudad. Se utiliza dos artículos, una con el adjetivo gran y otra con el sustantivo ciudad, que no se traduce en nuestras Biblias, con el objetivo de que no nos quede duda de que la ciudad es grande y que no se trata de ninguna otra ciudad, sino la ciudad de Nínive. Hay un énfasis especial al mostrar a nosotros en esa frase gran ciudad, que en verdad Nínive es una gran ciudad. Con el paso del tiempo, lo que la Biblia dijo, gran ciudad, va a ser corroborado con la arqueología, y años después, en esas excavaciones que se hacen allá en Jerusalén, van a llegar a encontrar que esta ciudad, los restos de Nínive, en verdad demuestran lo que la Biblia dice cuando usa esa frase, gran ciudad. Y la arqueología va a llegar a encontrar que allá en ese año 700, el plan urbano que Nínive poseía, ninguna de las ciudades del planeta la tenía. Era una gran ciudad y las evidencias de la urbanidad que existía, sus calles y sus plazas allí en el año 700, no tiene comparación. La arqueología llega a descubrir el palacio allí en la ciudad. Y al compararlo con otros palacios, encuentran el registro que ese palacio de Nínive se llama el palacio sin rival. Es incomparable ese palacio. La planta tenía 495 metros, 200, lo que sería para nosotros 230 metros cuadrados. El palacio estaba compuesto por 70 habitaciones. No hay comparación en ese año 700 de que haya existido una estructura tan grande, tan impactante y tan significativa. En esas excavaciones encuentran restos de acueductos, algo que solo se llega a ver con los romanos siglos después. Pero los ninivitas ya tienen esto, ya tienen esta tecnología, ya tienen este sistema. Para nosotros que abrimos la llave y cae agua potable todos los días, no entendemos lo que significa tener acueductos que puedan llevar agua a nuestras casas. Pero en Nínive hay esto. Y hay registros arqueológicos. Así es que cuando en el versículo 12 dice gran ciudad, el texto bíblico no está exagerando lo más mínimo. Es una gran ciudad. No solo es grande en su infraestructura, sino que está poblada por 1 millón de personas. Es una metrópoli, es un sitio que se destaca. Y allí es donde se le manda a Jonás predicar. En capítulo 2 de Jonás, por favor, verso 9, una frase de el poema que Jonás va a recitar dentro de la ballena, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Escucha, la salvación es de Jehová. Hermano, tú y yo debemos aprender
a dejar de ver la Biblia como un grupo de historias interesantes que tienen al final de sus historias una moraleja que la aplicamos a nuestra vida. Nosotros necesitamos aprender a ver la conexión entre esas historias y la conexión que existe entre cada uno de los 66 libros de la Biblia. La Biblia nos habla de un único tema, un único mensaje, y el único mensaje que la totalidad de los 66 libros de la Biblia nos comunican es la historia de un Dios que quiere salvar al hombre a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Y debemos aprender a encontrar conexión con cada una de esas historias que a veces la leemos interesantes y aplicables y todo eso, pero no nos percatamos que tienen una conexión estrecha con esa historia de redención. ¿Qué aporta Jonás, el libro de Jonás, a esta historia de redención? Jonás es una de las piezas de este rompecabezas llamado Biblia, que está compuesto por 66 piezas. Jonás nos enseña que la salvación es de Jehová, no es de Jonás. No es si él quiere o él no quiere se van a salvar los ninivitas. Es un tema de Dios. Dios ha escogido a los ninivitas para que se salven, y Jonás tiene que comunicar ese mensaje porque ellos necesitan volverse al arrepentimiento. Deja de pensar en Jonás como la historia de un hombre que estaba dentro de un pez. Deja de pensar en Jonás como la historia de una persona desobediente que huye de Dios. Porque cada uno de los 4 episodios que compone esta pequeña narrativa llamada Jonás hablan de esto. La salvación es de Jehová. ¿Observas? Cuando lees Jonás, recuerda que esto está tratando de hacer Jonás. No hablarnos de un hombre en una ballena o de la desobediencia de él o todo lo que nos habla este pequeño libro. El mensaje que quiere comunicarnos es que la salvación es de Jehová, y este es el aporte de este pequeño libro a esa gran historia de un Dios que nos busca y que nos da salvación a través del sacrificio perfecto de Cristo. No es una historia con una moraleja, es mucho más que eso. La salvación es de Jehová. Observa verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis
pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y en el mapa, aquí está la pequeña población donde vive Jonás. Acá está Nínive. Y Jonás decide ir a Jope, donde puede encontrar una embarcación, hacer un viaje e irse en la dirección opuesta de lo que Dios quería para él. El capítulo 1 de Jonás no nos habla de la desobediencia de Jonás. El capítulo 1 de Jonás nos enseña de la peor desobediencia que una persona puede tomar. Es irse en contra del plan de redención que Dios tiene. Y eso hizo Jonás. Yo no voy a ser un instrumento en tus manos para llevar el mensaje de salvación a aquellos que yo creo que no son dignos. La desobediencia a Dios es muy mala, pero la peor desobediencia que nosotros podemos tomar es aquella que nos lleva a ser un obstáculo en el plan que Dios tiene de llevar el evangelio a gente que necesita escuchar su voz. ¿Eres tú como Jonás? ¿Eres un obstáculo para que otros conozcan de Cristo? ¿Es tu silencio, es tu vergüenza, tu manera de identificarse con Jonás y eres una barrera para que otras personas, para que tus compañeros de trabajo, para que la gente con la que está a tu alrededor no conozca de Cristo? Jonás capítulo 1 no habla de la desobediencia de Jonás. Habla de la peor desobediencia que hay, es ser un obstáculo para el plan de Dios. Y tú y yo debemos tener mucho cuidado de nosotros estar haciendo exactamente lo que Jonás hizo. Y a veces no tenemos que tomar decisiones radicales como ir a comprar un ticket de barco para huir de Dios. A veces solo nuestro silencio, nuestra indiferencia mata gente. Es la peor desobediencia. Es lo peor cuando nosotros no queremos ser usados por Dios como instrumentos para compartir ese mensaje de esperanza que puede transformar la vida de la gente. ¿Entiendes por qué la salvación es de Jehová? Dios le va a enseñar a Jonás lo importante de entender que la salvación es de Jehová. No dejes que tu silencio sea una barrera para que otros conozcan de Cristo. No dejes que tu indiferencia sea una barrera para que otros conozcan de Cristo. No dejes que tu vida pecaminosa sea una barrera para que otros conozcan de Cristo. Porque estamos aquí para hablar
que en Cristo hay salvación. Y Jehová puede salvar incluso a los extremos pecadores llamados ninivitas, porque su gracia es suficiente para salvar y para perdonar a cualquiera, no importa su condición. Y amigos, si estás aquí y no tienes la seguridad de que si hoy mueres vas a una eternidad con Cristo, el mensaje no ha cambiado. La salvación sigue siendo de Jehová. Su gracia no ha disminuido y quiere tocar tu vida y cambiarte y darte vida eterna y hacerte su hijo. Ven a Cristo. Solo en Él hay salvación. Estás aquí con un propósito. Él te atrajo. Él te trajo acá para que escuches el evangelio y encuentres salvación eterna. Para nosotros, sus hijos, ten cuidado de caer en una de las peores desobediencias a Dios. Ser un obstáculo para que ese plan de Dios de buscar al pecador y darle vida eterna sea impedido por nuestro silencio, por nuestra indiferencia, por nuestro estilo de vida. Ten cuidado. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a apropiarnos de estos principios eternos de tu palabra. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, a no ser un obstáculo para tu plan. Ayúdanos a más bien hacer todo lo contrario, a rendirnos a ti, dejar que nos uses para comunicar el evangelio a tantos que necesitan escuchar que la salvación sigue siendo de Jehová. Pedimos, Señor, tu bendición. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que acá en la iglesia nos visita alguien por primera vez. Y si ese es tu caso y quieres permitir orar por ti, tú puedes levantar tu mano. Con eso me estás diciendo, pastor, vengo por primera vez. Veo su mano, gracias. Vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien más así con nosotros? Tenemos otra persona también, gracias por estar con nosotros. Tenemos otra persona al fondo, gracias por levantar su mano. ¿Alguien más por primera vez con nosotros con toda confianza?
A las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerte algo más. Permítenos conversar contigo. Si tú deseas eso, pasa acá a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no te dé recelo, no te dé vergüenza de pasar. Pero si lo haces, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, te va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento contigo. Así es que si quieres pasar, ven, con toda confianza. Gracias por ser la primera, sigue nomás. Si quiere pasar, hágalo, venga, con toda confianza. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Tú conoces sus necesidades y conforme a tu voluntad yo oro porque tú puedas obrar. Te pido, Padre, por este momento donde el Evangelio va a estar enseñándose. Y si esta persona no conoce de Cristo, Señor, que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, que al compararnos con Jonás, quizás nosotros diríamos, yo no huiría de Dios. Pero cuando callamos, estamos haciendo exactamente lo mismo. Perdónanos por ser una barrera para que el incrédulo no llegue a ti, Señor. Y ayúdanos desde hoy a ser instrumentos en tus manos que comunican al incrédulo que la salvación sigue siendo de Jehová. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido